Eh, bueno, el día de ayer, antier se comunicaron con la empresa solicitando un servicio a todo costo. Yo me dirigía pues al sitio de acuerdo a las indicaciones pues de la empresa a realizar la cotización. En camino pues me decían a qué lugar tenía que dirigirme, supuestamente era el trabajo de un ingeniero que tenía que yo llegar al sitio y solicitar autorización para ingreso. Entonces ahí di todos mis datos, di los datos del vehículo en el que uno iba y demás. Me enviaron la localización del sitio, yo llegué al lugar y tan pronto llegué al sitio me pararon, me llamaron y me indicaron que había, pues que no estaba permitido el ingreso a ese sitio, que el sitio era manejado por las FARC y que como no tenía autorizado tenía que esperar ahí mientras daban el permiso del ingreso. En medio de la llamada no tenía datos, no tenía forma de comunicar. Todo el manejo que ellos lo realizan es psicológico, le dan mucho miedo a uno para no responder llamadas. ¿Qué condiciones le pedían a ustedes los extorsionistas? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Qué no podías hacer? ¿Qué podías hacer? No podía moverme del sitio, tenía que estarme ahí y esperar que ellos se comunicaran conmigo. No podía contestar llamadas, tenía que mantener una llamada constante con ellos, decían que no podía colgar. Ok. Recordémosles también a las personas en qué sector fue. Eso fue entre Agua Azul y Tauramena, la vía queda como unos 15 minutos de la principal, destapado, eso es completamente solo. Sí. ¿Cómo se hacía llamar dicha persona? Ingeniero primero. Así se hacía llamar. Sí, sí. ¿Y cuáles eran las condiciones que te solicitaban para...? Cuando me llamaron el supuesto comandante de las FARC, decía que yo no me tenía que preocupar, que estaba bien, que simplemente era algo de rutina. Y en medio de las llamadas le pedían a uno datos personales y esos datos personales los usaron para llamar a mi esposo y a pedirle plata. Sí. Y también solicitaron datos de la empresa con la que tú Sí, trabajabas. sí solicitaban datos, igual ellos tenían los datos porque ellos los habían llamado a ellos. Sí, y los llamaron pues también a lo mismo, a decirles primero fue como, tranquila, ella está bien, y dentro de la misma llamada como que suspendían la llamada y estaban diciendo que no, que mire, ella está bien, escúchela, ella está acá conmigo, y mentiras, yo nunca estuve con ellos, todo fue por llamada. Ok, Entonces lo intimidan a uno es por llamada. claro. ¿Cuánto era la suma que le estaban pidiendo dichas personas? 50 millones de pesos a mi esposo. 50 millones de Después pesos. pidieron 20 y algo, 25, y así ellos estaban pidiendo que le consignaran un número NECI a un número NECI. Se supone que todos estos números NEC y cuentas Bancolombia y Platas siempre tienen una persona o uno sube documentos. ¿Por qué tendría que ser esos números? De acuerdo, pues como ellos, mi esposo se comunicó con el Gaula y el Gaula después se comunicó conmigo a decirme que tranquila, que eso era un manejo de extorsión que ellos hacen desde las cárceles. Como uno da todos sus datos, ellos posiblemente cogen esos datos para utilizar y suplantar. Sí, entonces, y a veces los números de NECI y de Plata son con solo celular y esos celulares los bloquean. Bueno, y esas personas desde la cárcel realizaban sus actividades, que realizan sus actividades, ¿su esposo había accedido o cuánta era la suma que su esposo iba a dar? Él ya había conseguido 3 millones de pesos y iba a consignarlos inmediatamente, pues cuando uno con nervios hace eso. Y gracias pues al jefe de él que lo guió y mi jefe también lo guiaron para que no hiciera la consignación, sino que lo manejara todo directamente el Gaula. ¿Cómo fue la reacción inmediata del Gaula? Ellos inmediatamente empezaron a contactarme, a mí me llamaban, pero como yo estaba intimidada de que no podía contestar llamadas, pero me empezaron a enviar mensajes. Y con esos mensajes me decían, devuélvase que eso es una trampa, devuélvase que eso es una trampa. Y o sea, en medio de todo a mí me estaban amenazando y me decían que si yo me devolvía, que el puente estaba minado, en fin, o sea, le meten a uno mucho miedo. Sí, comentas de que había un puente minado, ¿cómo es eso? Sí, es que dentro de la llamada, como que ellos se enteraron porque mi esposo no volvió a contestar, entonces se enteraron que ya tenía la guía, así como el Gaula ahí al lado. Entonces a mí me dijeron que yo no me podía devolver porque el puente estaba minado, entonces que no me podía devolver.
sea, a uno le meten mucho miedo. Yo me devolví arriesgada, Se volvió arriesgada. sabiendo pues que Pudo regresar. fuera o no fuera verdad, pues igual me fui. Quizás tiene alguna identificación de las personas, alguna persona que usted vio ahí en el sector, No, alguna una moto. Sí había una moto atravesada y o sea, es como una coincidencia o no sé si es que eso sea preparado por la misma gente del sector, no sé, porque ellos sabían dónde acababa la placa huella, sabían que había una moto ahí. Por ejemplo, me decían, las motos que están pasando es gente que está vigilándola y preciso al frente iba pasando una moto. Entonces son cosas como que coinciden y eso genera que uno se sienta intimidado y que en realidad se sienta vigilado. Entonces había una moto ahí parqueada, Sí. ¿qué más pudo observar? Había, en la parte de arriba había una moto atravesada completamente y en la parte de abajo había otra moto, pero esa moto estaba como en la vía, había una moto atravesada y había un espacio con el corral, como había un corral ahí. Y por ese espacio fue que yo me metí cuando decidí arrancar. Pero un espacio pequeño, menos mal el vehículo era pequeño, pues yo pude meterme por ese hueco. ¿Iba usted en un campero? No, un vehículo automóvil. Automóvil. Pequeño, sí. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le puede decir a la comunidad? Pues que no crean ese tipo, pues uno que esté empleado atiende a los requerimientos de la empresa, pero no atender ese tipo pues de llamados de empresas que piden o datos que piden de un trabajo a todo costo, sin uno tener los datos de la empresa o de la persona donde uno va a hacer el trabajo. No dar datos personales, que eso fue lo que me pasó a mí, que por la misma buena fe de uno hacer un trabajo da unos datos personales y pues eso los usaron para extorsionar a mi esposo y a mi familia. Y aparte de eso, cuando uno está en ese momento que uno quiere colaborar, porque pues son las FARC, uno quiere colaborar, uno trata de ser buena gente con ellos para evitar cualquier inconveniente y eso lo están usando es para sacar la información a uno. Entonces simplemente no creer en ese tipo de cosas, ir a lugares lejanos, no ir porque yo iba con mala espina y acepté de todas maneras ir. Entonces no. También piden datos personales tuyos, pero como cuáles específicamente, ubicación. ¿Cómo hacían Dónde vives, cuántos hijos tienes, tu familia que se dedica, dónde están tus papás, cuántos hermanos tienes, como esos. Y esos mismos datos son los que usan para extorsionar a la familia de uno. familiares? Cuando tú ibas en el transcurso, cuando ibas en el camino al sector que te habían dicho, ellos te pidieron ubicación para saber, para estar en contacto, Sí. comunicación contigo. Sí, desde que salí de Agua Azul me dieron un pin pues una localización de WhatsApp de donde supuestamente ellos estaban o donde estaba la finca que yo tenía que ir a hacer el trabajo. Y me dijeron que yo tenía que enviarles la ubicación para ellos estar pendientes de que yo llegara y no me perdiera. Sí, y pues uno de buena fe envía la ubicación y ellos lo que estaban era vigilando que uno sí llegara al sector y tan pronto, o sea, en la misma localización, tan pronto uno está en el sitio, ellos ya conocen esa área porque son datos específicos, que el puente, que la vía está destapada, que la vía tiene cemento, entonces son datos que uno pues cree como tal. Que va al sitio indicado. Sí. Entonces siempre tener muchísima precaución y estar muy precavido, nada de evitar datos y pues muy importante llamar al Gaula. Sí, siempre. importante llamar al Gaula, ellos tienen conocimiento de todo ese tipo de eventos que están ocurriendo, varias gente ha caído, me informaban que hacía pocos días una persona consignó casi 58 millones de pesos, entonces es no creer en ese tipo de eventos, no contestar llamadas extrañas y no atender a esos requerimientos sin datos. Sí, requerimientos dudosos, Sí. de dudosa procedencia. Sí, sí. Entonces siempre creer en el Gaula y pues obviamente no pagar, sino primero que todo asesorarse y evitar un poco el miedo, porque muchas veces es el miedo. Es miedo y eso sí nos decía el Gaula que nunca realizar esas consignaciones. A Nequi, a David Plata, eso es mentira, eso son extorsiones que realizan desde la cárcel.